Massa, que es que hoy prohibieron la entrada de Felipe Carlos Solá al Centro Cultural Kirchner, al CCK. Había dos entradas para el equipo de Sergio Massa, que en teoría eran intransferibles, pero sí dejaron entrar a Marco Lavagna, que venía con Felipe Solá. Lo que dice la gente del Frente Renovador, que confirma esta información que publican los colegas de la Política Online, es: las invitaciones son intransferibles, que eso les dijeron en el CCK. Y pudo entrar Marco Lavagna, vice de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero Solá se quedó fuera a pesar de ser vice de la Cámara. El gobierno sabía que Solá iba desde el viernes a la noche y comunicaron la negativa esta mañana, es decir, que hubo dedo. Y lo que dicen desde el entorno del diputado Felipe Solá es que hay bronca en el gobierno con Solá por la denuncia por el decreto de blanqueo a familiares. Claro, por supuesto, que marcó una de las trampas más notables ya cuando redactaron la ley. Exacto. Porque cuando redactaron la ley, hicieron trampa. Y Solá y el resto de la gente del Frente Renovador no se dio cuenta. No, Fueron Solá cómplices. Sí, y hubo una discusión con Sergio Massa, que obviamente primó la conducción del bloque. De hecho, Massa recibió... ¿Vos me estás diciendo que Massa siempre supo que el hermano de Macri ya en la ley? No, que los hermanos, eso estaba en la letra de la ley, que los hermanos podían blanquear, eso estaba en la ley. No decía hermano, y entonces al no decirlo... Sí. Valía. Sí, lo único que no decía la ley, que fue lo que valió el decreto de Marcos Peña. Padres, hijos, cónyuges. Exacto, hijos emancipados, padres y cónyuges. Eso fue lo que pusieron en el decreto. Bueno, después, Solá, cuando ve cómo viene la mano, denuncia. Le llamó el decreto Franco Macri. Todavía no se sabía. Es tan vergonzoso lo que hizo en este episodio el gobierno, que siempre quisieron taparlo. La rabia con Berbisky, la persecución a Página 12, entre otras persecuciones periodísticas en un país donde está conculcada la libertad de expresión, es porque el periodismo de Página 12 denunció la tramoya feroz que había hecho Macri con su hermano y con sus amigos para poder traer el dinero. Si a Berbisky y a Página 12 lo han perseguido, como se sabe, a Solá tampoco lo han perdonado, porque a un tipo que ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado, senador, ministro, qué sé yo, ha sido de todo, en un lugar donde vos hablás de diálogo y de cosas maravillosas, como si no lo conocieras, no le permitas el ingreso, es una afrenta. No, aparte... Es una bofetada en el rostro de alguien que fue relativamente desobediente, porque al fin de cuentas no es que Solá se portó como un revolucionario en este tema, pero por lo menos les cantó las 40. Bueno, fue el único que tuvo un recorrido judicial, que fue la denuncia al decreto de Marcos Peña, Alfonso Pradga y el propio presidente. Lo que hay que decir, Víctor Hugo, es que si no entiende la clase política argentina mostrando esto de Felipe Solá, que se rebeló ante lo que consideraba un atropello institucional, que es básicamente que el Estado o el presidente impulse una ley para beneficiar a su propia familia. Felipe Solá no es alguien que está determinado, y está claro que no es así, y es una obviedad decirlo, como un kirchnerista, ni siquiera como un filo kirchnerista, ni como un kirchnerista duro. Lo que tiene que entender la política es que el gobierno nacional que cambiemos va contra el que se le oponga. No importa si es kirchnerista, si no es kirchnerista. Hacer antikirchnerismo para el gobierno es la manera más inteligente de hacer antiperonismo. Eso algunos lo entendieron, Felipe Solá por caso, hay muchos otros que todavía no. Pero si la justicia le rechazó el pedido a Solá, exacto, imagínate si le hubiera hecho el lugar, lo queman en vivo ahí, en el lugar antes de entrar. En vivo, efectivamente. La justicia rechazó, no le pareció que fuese llamativo lo que denunciaba Felipe Solá cuando apareció el decreto de Macri, ampliando los derechos que habían quedado para su hermano en la ley. No alcanzaba con que Gianfranco pudiera traer 35 millones de dólares con el cuento que le hicieron a los jubilados, la estafa brutal que estaban cometiendo. Era necesario que la trajeran otros parientes, los de Macri, el padre, etcétera, su papá Franco, en fin, y los primos y parientes de Marcos Peña, de Lopetegui, de los que rayara. Todos podían, los familiares, traer el dinero. De ahí viene el lío con Felipe Solá. En minutos, después de la pausa, vamos a estar hablando de Carrió. Una de las cosas que ocurre, la presencia de Solá hoy nos está diciendo lo mismo, es que todo gesto que tenga que ver de verdad con pacificar, con el diálogo, con la corrección, con los mejores sueños,
los tira más para abajo a los integrantes del gobierno y los hace recorrer caminos que son de un verdadero infierno. Lo que se supo de Carrió este fin de semana, que Carrió